Hola chicos, ¿cómo están? Les saludo a todos y les envío esta clase. Me parece que ya es como la quinta clase que ya tenemos desde que inició este periodo de pandemia. Y agradezco a Dios por poder comunicarme con ustedes. Estoy pensando la próxima clase hacerla por Zoom. Me refiero al próximo domingo. Así que durante la semana me voy a estar comunicando con ustedes para ver y organizar una pequeña clase por esa vía, para vernos y explicar algunas cosas también. Me gustaría ahora iniciar un ciclo distinto y hablar un poco del Nuevo Testamento, de los Evangelios, y hablar de las parábolas. Sé que hemos visto varias en clase, pero me gustaría que fuéramos repasando los ciclos de todas las parábolas, al menos los que aparecen en los Evangelios. Les invito a tener un momento de oración para iniciar nuestra clase. Señor, gracias por este momento, porque tú eres bueno y porque tú siempre nos instruyes, siempre nos das la oportunidad de aprender de ti y de tu palabra, Señor. Permite que este momento sea enriquecedor para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, yo quiero invitarles a que ustedes puedan buscar en sus Biblias, en Mateo capítulo 13, del 1 al 9. Vamos a ver hoy día la parábola del sembrador. Pero la parábola del sembrador es un poco extensa y tiene varios aspectos que es bueno analizarla. Entonces vamos a ver una parte de ella, pero vamos a leer completo Mateo 13, del 1 al 9. Entonces ustedes pausen este video, la leen y luego retomamos la clase. Mateo 13, del 1 al 9. Bien, espero que hayan podido leer el Evangelio. Les cuento que la parábola del sembrador tiene harta importancia. Está en varios evangelios. Hoy día escogí la de Mateo, pero en realidad está en varios evangelios. Es una parábola muy conocida. Yo me imagino que alguno de ustedes ya la habrá visto en clase, en la escuela dominical, y la hemos visto varias veces. Pero me gustaría desglosar algunos aspectos que hay acá. ¿Ya? En primer lugar, contarles, ¿no es cierto?, y recordar más que nada, que las parábolas Jesús las usaba para enseñar de manera lúdica. Es decir, usaba elementos de la vida cotidiana de las personas para enseñar acerca del reino de Dios. Así las personas podían comprender mucho más la relación de Dios y las personas. Y Jesús era una persona que era seguida por multitudes. Mucha gente lo seguía, por lo tanto, de esa forma mucha gente comprendía muy bien el mensaje que se quería entregar. Y Jesús, al final de esta parábola, si ustedes leen el versículo 9, dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Es decir que yo, en primer lugar, lo de las parábolas, lo que quiero recalcar es que si ustedes, cuando escuchan una enseñanza o lo que sea, si ustedes tienen el interés de escuchar y de aprender, van a poder comprender. Porque yo puedo tener oídos y todos tenemos oídos y tenemos capacidad de escuchar. Pero si nosotros estamos presentes pero no escuchamos y no queremos entender, en realidad es como que no estuviéramos escuchando. Entonces, en realidad, Jesús ahí es una apreciación diciendo: el que tiene oídos para oír, que oiga. O sea, el que en realidad, el que quiere escuchar lo que yo quiero decir, que me preste atención. Y en las parábolas es importante eso porque tiene una enseñanza muy profunda. ¿Ya? Entonces, acá en lo simbólico, para explicar, se presenta primero un sembrador. ¿Y a quién representa ese sembrador? Representa a Dios, ¿cierto? Y la semilla, que es la que se esparce en las distintas tierras, es la palabra de Dios. Y aquí, si ustedes se dan cuenta en el relato, hay 4 tipos de tierra. ¿Y qué creen ustedes que representa cada una de esas tierras? Nos representa, ¿no es cierto?, a nosotros, nuestro corazón.
cada una de las tiras representa cuánta disposición tenemos nosotros a aprender y a dejar ser que nuestras vidas sean transformadas por la palabra de Dios. Entonces eso es lo que yo quiero que vayamos desglosando un poco hoy día. Y en esta primera clase nos vamos a enfocar en la primera tierra. Y si nosotros leemos el Evangelio en Mateo 13:4, dice: y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. ¿Ya? Ustedes que son niños que también se han familiarizado con el campo, se pueden imaginar, ¿no es cierto?, un sembrador que está esparciendo semilla para poder obtener después fruto de eso. Pero si ustedes también van un poco más a su imaginación, imagínense senderos de tierra, estos senderos que uno recorre, por ejemplo, cuando anda en algún paseo, no carreteras, no veredas, digamos, cemento. Imagínense unos caminos así cuando ustedes andan en el campo, estos caminos que se hacen, digamos, de manera natural. Y en esos caminos, ¿no es cierto?, no crecen árboles, no crecen flores, porque esos se utilizan para desplazarse de un lugar a otro. No son caminos formales, digamos, pero son lugares que uno usa para desplazarse. Por lo tanto, ahí no va a crecer pasto, ni plantas, ni nada, porque siempre va a ser muy transitado. Digamos, las pisadas de las personas van haciendo, aplanando el suelo de tal manera que allí se marca un camino. Entonces imagínense que ustedes tiren una semilla ahí. Si sigue, ¿no es cierto?, transitando gente, esa semilla en cualquier momento se pierde y fácilmente cuesta que dé fruto. Entonces Jesús allí dice, ¿no es cierto?, que eso representa un tipo de tierra o un tipo de persona. Ese tipo de tierra, como el camino, representa un tipo de persona. Y lo explica, ¿no es cierto?, si ustedes van un poquito más allá en su Biblia, en Mateo 13:19. Dice, que incluso el título dice, Jesús que explica la parábola del sembrador. Entonces Mateo 13:19 dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Es decir, el tipo de persona que representa, ¿no es cierto?, la semilla que fue plantada en el camino, representa aquella persona que escucha la palabra de Dios, la oye porque tiene oídos para escuchar, pero no la entiende. Y entonces viene el malo, es decir, el diablo, el enemigo de Dios, y arrebata esa palabra y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Es decir, dura muy poco. Eso significa que, por ejemplo, cuando yo voy a un lugar, mi cuerpo está ahí, mi mente, digamos, yo estoy presente, pero estoy en otra. En realidad eso representa eso. ¿Le ha pasado? Bueno, a mí me ha pasado. Que yo puedo ir a clase, por ejemplo, mi cuerpo está presente, yo digo presente cuando me dicen mi nombre, pero no estoy ahí, estoy en otra parte. Me pasa en la iglesia. Después, ¿les ha pasado en la iglesia? Que están en el culto, están sentados, pero su mente está en cualquier parte, pero no está ahí. Por lo tanto, ustedes pueden escuchar la palabra, pero no tiene ningún efecto en la vida de uno, ningún efecto. O sea, yo la escucho y ahí queda. Y después yo me voy tal como llegué. Eso representa esta tierra. Digamos, cuando la semilla se siembra en el camino. Es decir, ese tipo de persona, o nosotros mismos, cuando hemos escuchado, pero estamos en otra sintonía y finalmente la palabra se va. Y aquí el texto dice, ¿cierto? Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en el corazón. Dice ahí, no la entiende. ¿Qué pasa
cuando yo no entiendo algo? ¿Qué pasa cuando tú vas a clase, por ejemplo, y tú no entiendes la materia? ¿Cuál es tu actitud cuando tú no entiendes algo? Te quedas con decir, sabes que no entendí. Ya, filo, no entendí nada, me da lo mismo. O puedes decir, chuta, voy a tener que pedir ayuda. Y vas después de la clase y le dices al profesor, ¿sabe qué? No me quedó claro tal cosa. O vas donde una buena amiga, un buen compañero y le dices, ¿sabes qué? Tú me puedes ayudar porque sabes que no entendí esto. O vas a tu casa y buscas un libro o buscas internet, no sé dónde sea, y buscas información para poder, digamos, complementar la clase y entender lo que te explicaron. Pero a veces mi actitud, ¿cierto?, es decir, bueno, no entendí nomás, pues, y punto. Y ahí me quedo. Entonces, con la palabra de Dios a veces pasa esto, que llega uno a la palabra de Dios y uno a veces, claro, no la entiende, y eso es verdad. Tú mismo puedes estar viendo este video y me dices, ¿sabes que yo no lo entiendo mucho la tía? Bueno, puede ser. Pero ¿cuál es mi actitud frente a eso? ¿De indiferencia frente a lo que estoy escuchando? ¿O en realidad yo quiero aprender más? Quiero pedirle a Dios que me ayude a entender. Quiero que esa palabra no quede en mi oído 2 segundos, 10 minutos y luego ya se me vaya. Bueno, esto representa entonces el primer tipo de tierra. La semilla que cayó en el camino, vinieron las aves y se la comieron. Dice la parábola, pero Jesús cuando la explica, dice, esta representa a la persona que escucha la palabra, que no la entiende, viene el enemigo y le saca todo el conocimiento y la persona sigue siendo la misma. Es decir, el nivel de retención de esa palabra fue nada. Y eso pasa mucho en este tiempo. Y nos pasa a veces a nosotros, que somos indiferentes ante lo que Dios quiere mostrarnos. Dios nos habla, tenemos oídos para escuchar, pero no muchas veces queremos escuchar lo que Él nos quiere decir y de qué forma Él quiere revelarse a nosotros. Así que les invito a reflexionar en esta primera tierra. Las otras clases van a estar enfocadas, ¿no es cierto?, a explicar el resto de las tierras. Y que reflexionemos si nosotros hemos sido este tipo de tierra, como esta tierra del camino, que la semilla llegó, pero se fue. No duró nada. Que reflexionemos en eso. ¿Somos de las personas que decimos, no entiendo y me quedo con eso? ¿O quiero ir más allá y a lo mejor entender? Les dejo el desafío y que podamos pensar en esto. Que Dios nos bendiga, que Dios nos proteja esta semana, que Dios les cuide a ustedes, a su familia, y les voy a confirmar la semana si tendremos nuestra próxima clase escuela dominical por Zoom. Bendiciones, les amo en el Señor. Cariños.